En estadística, cuando el número de datos obtenido en una distribución es bastante amplio, solemos optar por recoger todos esos datos en lo que conocemos como una tabla de frecuencias. Aquí tenemos un ejemplo. Estos valores que hemos recogido de un conjunto de personas, pues podría representar el número de hijos que tiene cada una de estas personas. De esta forma nos hemos encontrado con una 2 3 4 5 personas que tienen un hijo, con 15 personas que tienen dos hijos, con 11 personas que tienen tres, con 4 personas que tienen cuatro hijos y con una persona que tiene 6 hijos. La forma de representar los puntos suspensivos es simplemente por acortar esta forma de expresarlo. Todos estos datos que a simple vista pues no se ve bien de forma visual o no se sabe exactamente cuántos hay de cada uno, porque pensar que incluso podrían estar desordenados, todos estos datos quedan mejor descritos si los escribimos de esta forma. Si lo que hacemos es poner nuestra variable y la frecuencia. La frecuencia lo que representa es el número de veces que se repite cada dato. De esta forma, lo que hacemos es poner el número de hijos. Número de hijos vemos que nos encontramos con uno que podemos tener. Nos hemos encontrado con gente que tiene un hijo, dos, tres, cuatro, cinco no hay nadie y seis hijos, que hay una persona. Por tanto, número de hijos hay. Con un hijo nos hemos encontrado a 5 personas, con dos hijos 15 personas, con tres hijos 11 personas, con cuatro hijos 4 personas, con seis hijos una persona. El 5, si queréis, también se puede colocar entre medias, 5 hijos 0 personas, no habría problema, pero en este caso como la frecuencia es 0, pues no hace falta poner el número 5, solamente vamos a poner en la tabla el valor de la variable que tiene una frecuencia que no sea 0, que sea más de 0, lógicamente. Esta tabla se conoce como tabla de frecuencias porque lo que está representando es la variable, valor de la variable y frecuencia, que sería el número de veces que se repite esa variable. Escrito de otra forma, número de hijos le voy a llamar como la variable x y frecuencia le voy a llamar como f. Por tanto, aquí en azul lo que estoy haciendo es una copia de mi tabla de frecuencias. Yo me doy cuenta que si yo lo que hago es estas frecuencias, al final hago un sumatorio de estas frecuencias y lo coloco aquí abajo, o sea, sumo 5 más 15 más 11 más 4 más 1, al final me va a dar 36. ¿Qué representa ese 36? Pues el 36 va a ser el número de individuos, es el número de datos que yo tengo. Cada dato lo que está representando es una persona a la cual yo le he preguntado qué número de hijos tiene. 36, por tanto, sería ese sumatorio de frecuencias, sería el total de datos, el número de individuos. Sería en nuestras fórmulas que veíamos antes, sería esa n que normalmente está yendo en el denominador. Si, si yo añado esta columna, en esta columna lo que estoy haciendo es x por f, es decir, el valor de la variable por su frecuencia. 1 por 5, 5, 2 por 15, 30, 3 por 11, 33, etc. Este x por f lo que está representando simplemente es la suma de todos estos valores, porque si nos damos cuenta, todos estos valores yo los puedo, en vez de sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1, yo puedo poner 1 por 5. 2 más 2 más 2 más 2 15 veces, pues yo lo puedo poner como 2 por 15. Entonces, esto es lo que estoy colocando aquí. Esta suma de x por f lo que representa es 1 por 5, que es 5, más 2 por 15, que es 30, más 3 por 11, que es 33, y la suma de todos estos, que me da 90, pues sería el sumatorio de x por f, que lo que está representando, como hemos dicho, es la suma de todos los valores de todos los individuos, la suma de todos mis datos. De esta forma, yo he conseguido sumar todos mis datos en una tabla de frecuencia y la suma de todos los datos, que me da 90, si lo divido entre el número de datos o el número de personas, que son 36, pues yo obtengo la media. Y eso es lo que tengo aquí. Porque la media, x media, va a ser igual a la suma total 90 entre 36, número de datos. 90 la suma total entre 36, que me daría 2,5. Esto que hemos explicado y sale de esta forma, pues lo podemos aplicar siempre. Yo siempre puedo colocar en una tabla de frecuencia. Cuando el número de datos es bastante amplio, pues tendrá mayor sentido, porque si por ejemplo los datos solamente se repiten una vez, la frecuencia siempre va a ser 1.
pero en este caso que la frecuencia, cada dato se repite 5 veces, 15 veces, 11 veces, o sea, un número de veces elevado, pues yo siempre puedo colocar esta tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia yo pongo mi variable y la frecuencia y añado esta columna x por f. X por f, 1 por 5, 5, 2 por 15, 30, y lo voy colocando aquí. Y hago la suma esta final. Y al hacer esta suma final, sumatorio de x por f, ese sumatorio de x por f, que es 90, entre el sumatorio, la suma de las frecuencias, que daría 36, pues va a ser el número de individuos, me va a quedar la media. 2,5 va a ser 90 entre 36, que es la media. Por otro lado, si yo de esta distribución estadística quiero calcular la desviación media, lo que hago es la tabla que tenía anteriormente, aquí lo que estoy haciendo es copiar a la misma, esa tabla que tenía antes con mi variable x, mi frecuencia y esa columna de x por f que había yo colocado para calcular la media, lo que hago es esta tabla de frecuencias ampliarla, y lo que voy a hacer es ampliar con esta columna de distancia a la media y con esta columna de distancia por frecuencia. La columna de distancia a la media, lo que hago simplemente es, como yo he calculado antes la media, siempre recordad que para calcular esta desviación media necesito previamente calcular la media, claro, para saber las distancias hasta la media. Como la media me daba 2,5, pues lo que hago es añadir esta columna de distancia a la media. Y lo que hago es cada variable, el 1, distancia a la media, que es 2,5, pues 2,5 menos 1, 1,5. Si la variable es 2, la distancia al 2,5, que es la media, pues será 2,5 menos 2, que es 0,5. Si la variable es 3, la distancia a la media, que es 2,5, pues 3 menos 2,5, que es 0,5. Recordad que siempre esta columna tiene que ser valores positivos, por eso aquí empiezo haciendo la media menos la variable, y aquí lo que hago es la variable menos la media. Simplemente es para que los valores, todos esos valores me queden positivos, porque esa distancia a la media era la distancia en positivo, en valor absoluto. Una vez que tengo la distancia a la media, como esta variable 1, la distancia a la media es 1,5, pero no solamente tengo un valor de 1, sino que tengo 5 valores de 1, ya habíamos dicho que el 1 estaba repetido 5 veces, pues esta distancia a la media, 1,5, está repetida también 5 veces. Por tanto, aquí lo que estoy colocando es esa distancia a la media por la frecuencia, o sea, 1,5 por 5, que es la frecuencia. El 1,5 por 5 veces que está. 1,5 por 5, 7,5. El resto igual. El 0,5 está 15 veces. Esa distancia a la media del número 2 está 15 veces, perdón. Por tanto, 0,5 por 15 veces, 7,5. 0,5 por 11, 5,5. 1,5 por 4, 6. Y 3,5 por 1, 3,5. O sea, aquí lo que estoy colocando es la distancia a la media por la frecuencia. Distancia, esta columna, distancia a la media, por la frecuencia. 5 por 1,5, 15 por 0,5, 11 por 0,5, 4 por 1,5 y 1 por 3,5. Si yo hago esa suma de todos esos valores, pues al final lo que voy a tener es la suma de las distancias a la media de todos los individuos. Y si recordamos, el cálculo de la desviación media lo que hacía es la suma de esas distancias a la media, sumar todas las distancias a la media, que me da 30, y lo dividía entre el número de individuos, que sigue siendo 36 igual que antes. Por tanto, 30 entre 36, que en este caso da 0,83, eso va a ser el valor de la desviación media para nuestra distribución. En resumen, aquí nos estamos dando cuenta que lo que primero tengo que hacer es meter los valores de mi variable, valor de la variable y frecuencia, en la tabla de frecuencias, que sería esto: valor de la variable x y valor, el número de veces que se repite, que sería su frecuencia. Sumo las frecuencias al final, porque eso va a ser el número de individuos y va a ser un número interesante para calcular los parámetros estadísticos. Añado una columna de x por f, este por este, este por este, este por este, y les voy colocando ahí. Y sumo al final, porque va a ser esa suma importante para calcular la media, como vimos antes. Ese 90 va en el numerador de la media. Añado después otra columna de distancia a la media, siempre positiva. No tiene sentido calcular esa suma del final,
pero sí la distancia a la media por la frecuencia, distancia media por frecuencia, 5 por S, 15 por S, 11 por S, y le voy colocando aquí distancia por frecuencia, que sería esta otra columna. Y esta columna sí que la sumo al final, porque al sumar esa distancia a la media por frecuencia, esa suma total es la que voy a yo utilizar para calcular la desviación media. Ese 30 entre el número de individuos, que sería 36. Entonces, al final, en cualquier tabla, cualquier distribución estadística, pues aplicando esta tabla de frecuencias, se puede ir calculando, por ejemplo, una media, una desviación media o muchos otros parámetros estadísticos. Y ya por último, si yo quiero hacer el cálculo de la varianza y la desviación típica, lo que hago es ampliar nuevamente la tabla que tenía anterior con esta nueva columna. Aquí estas tres primeras columnas lo que he hecho es copiar esas tres de antes, y lo que hago es añadir esta nueva columna en la cual lo que estoy poniendo es x cuadrado por frecuencia, la variable al cuadrado por su frecuencia, 1 al cuadrado por 5, 5, 2 al cuadrado por 15, 120, etc. Y lo voy colocando por aquí. Si yo hago la suma de toda esta columna, que me da en este caso 324, ese 324 lo que representa es la suma de todos los valores al cuadrado, de todos los valores que tenemos en nuestra variable elevado al cuadrado. Porque aquí, si nos damos cuenta, cuando el número 1 estaba repetido 5 veces, pues lo que estoy poniendo por aquí es variable al cuadrado, que es 1 al cuadrado por 5 veces 5. 2 al cuadrado, que es 4, por 15 veces que está el número 2, 120. 3 al cuadrado, que es 9, por 11 veces que está el 3, 99. Por tanto, aquí lo que tengo es esa suma de todos los cuadrados de los valores de la variable, que va a ser lo que el numerador en el cálculo de la varianza. En el cálculo de la varianza, en la fórmula, lo que teníamos era esas sumas de los cuadrados, que sería 324, entre 36, que era el número total de individuos, y menos la media que habíamos calculado antes, que era 2,5 al cuadrado. Por tanto, la varianza pues me queda de esta forma, 2,75. Para el cálculo de la desviación típica, pues simplemente haciendo la raíz cuadrada de la varianza, y me da 1,658. Por último, para terminar, hay que recordar que el cálculo de todos estos parámetros estadísticos son posibles debido a que las variables que nos encontramos son variables cuantitativas. En estos casos las variables pues son números. Al ser números, yo puedo hacer sin problema el cálculo de una media, una mediana, una desviación media, el calcular el rango, la varianza o todos estos parámetros. En los casos en los que la variable sea cualitativa, por ejemplo, si lo que hacemos es escoger de una población su grupo sanguíneo, grupo A positivo o A negativo, es decir, la variable no son números, pues en ese caso no podemos calcular una media, una mediana, una desviación media, una varianza. Lo único que podríamos calcular en este caso pues podría ser una moda. La moda, pues en esa variable estadística, pues sería el grupo sanguíneo que más se repite en esa población.